Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica. Hoy vamos a estar leyendo Primera de Crónicas, capítulo 1, 2 y 3. Pero antes de leerlo, lo que vamos a hacer de aquí hasta el capítulo 20 es un pequeño resumen hasta el momento de todo lo que hemos leído desde Génesis hasta este punto, ya que ahora directamente después de esto vamos a entrar a la construcción del templo y al tiempo de todos los reyes. Entonces de esta forma vamos a hacer como una pequeña pausa, llamémoslo de esta forma, donde vamos a ver todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos visto a través de la historia y cómo después de estos capítulos que vayamos a leer, vamos a empezar a ver cómo la historia de Israel va a empezar a tener como un nuevo panorama. Así es que por esa razón vamos a hacer esto como este pequeño resumen, podríamos llamarlo. Vamos a leer un poco más acerca de todo lo que hemos leído, mucho más resumido en estos capítulos. Así es que vamos a empezar con capítulo 1, 2 y 3. Y dice la palabra de Dios: de Adán hasta los hijos de Noé. Los descendientes de Adán fueron Set, Enos, Cainán, Malalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Los descendientes de Jafet fueron los descendientes Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesac y Tiras. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los descendientes de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitim y Rodanim. Los descendientes de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Avila, Sapta, Rama y Saptec. Los descendientes de Rama fueron Seba y Dedán. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Misraim fue antepasado de los ludeos, los ananeos, los leavitas, los naftujitas, los patruces, los caslujitas y los caftoritas, de los cuales descendieron los filisteos. El hijo mayor de Canaán fue Sidón, antepasado de los sidonios. Canaán también fue antepasado de los hititas, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araceos, los cineos, los arvadeos, los emareos y los amateos. Los descendientes de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los descendientes de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sala, Sala fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, que significa división, porque durante su vida los habitantes del mundo fueron divididos en diferentes grupos según su idioma, y su hermano se llamó Joctán. Joctán fue antepasado de Almodad, Selef, Hazar, Mabed, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos ellos fueron descendientes de Joctán, de manera que de esta es la descendencia por medio de Sem: Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Taré y Abraham, posteriormente conocido como Abraham. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Estos son sus registros genealógicos. Los hijos de Ismael fueron Nebaiot, el mayor, Sedar, Abdeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adab, Tema, Getú, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Los hijos de Setura, la concubina de Abraham, fueron Misram, Joksan, Medam, Madiam, Isbac y Suá. Los hijos de Joksan fueron Seba y Dedán. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanok, Abida y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de su concubina Setura. Los descendientes de Isaac. Abraham fue el padre de Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jala y Coré. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Amor, Sefo, Gatam y Cenaz y Amalek, y quien le nació a Timna. Los descendientes de Reúl fueron Naad, Sera, Sama y Misa. Los descendientes de Seúl fueron Lotam, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Los descendientes de Lotán fueron Ori, Emán. La hermana de Lotán se llama Tipna. Los descendientes de Sobal fueron Albán, Manaán, Ebal, Sefo y Oná. Los descendientes de Sibeón fueron Aja y Aná.
El hijo de Aná fue Disón. Los descendientes de Disón fueron Emdan, Esban, Itran y Kerán. Los descendientes de Ser fueron Bilán, Saban y Acán. Los descendientes de Disán fueron Uz y Arán. Estos son los reyes que gobernaron la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Belá, hijo de Beor, quien reinó desde su ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, quien era de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Hosam, quien era de la región de Temán. Cuando Husam murió, reinó en su lugar Adab, hijo de Bedad, y gobernó desde la ciudad de Abid, el cual fue quien destrozó el ejército madianita en la tierra de Moab. Cuando Adad murió, reinó en su lugar Samla, quien era de la ciudad de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Rehoboth de Río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanán murió, reinó en su lugar Abad y gobernó desde la ciudad de Pau. Su esposa fue Metebel, hija de Matreb y nieta de Mesahab, y luego Adab murió. Los jefes de los clanes de Edom fueron Tibna, Alba, Getet, Aolibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibzar, Magdiel e Hiram. Estos son los hijos de los clanes de Edom. Capítulo 2. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Judá tuvo 3 hijos con Betsua, una mujer cananea. Sus nombres fueron Onán y Selá. Pero el Señor vio que el hijo mayor, era un hombre perverso, de manera que le quitó la vida. Tiempo después Judá tuvo mellizos con Tamar, su nuera viuda. Sus nombres fueron Fares y Sera. En total Judá tuvo 5 hijos. Los hijos de Fares fueron Esrom y Jamul. Los hijos de Sera fueron Simri, Etam, Emán, Calcol y Darda. 5 en total. El hijo de Carmi, un descendiente de Simri, fue Acán, quien trajo calamidad sobre Israel cuando tomó el botín que había sido apartado para el Señor. Los hijos de Hezrón fueron Jerameel, Ram y Caleb. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón, uno de los líderes de Judá. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Boz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. El primer hijo de Isaí fue Eliab, el segundo Aminadab, el tercero Simea, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem y el séptimo fue David. Sus hermanas se llamaban Sarbia y Abigail. Sarbia tuvo 3 hijos, Abisaí, Joab y Asael. Abigail contrajo matrimonio con un ismaelita llamado Jeter y tuvieron un hijo llamado Amasa. Caleb, hijo de Hezrón, tuvo hijos con Asuba, su esposa, y con Geriot. Los hijos de ella se llamaban Jazer, Sobab y Ardón. Después de la muerte de Asuba, Caleb se casó con Éfrata y tuvieron un hijo llamado Ur. Ur fue el padre de Uri y Uri fue el padre de Besalel. Cuando Esrom tenía 60 años de edad, se casó con la hermana de Galaad, hija de Maquir, y tuvieron un hijo llamado Segub. Segub fue el padre de Jair, quien gobernó 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Jesur y Aram conquistaron las ciudades de Jair y también tomaron Kenat y sus 60 aldeas vecinas. Todos ellos fueron descendientes de Maquir, padre de Galaad. Poco después de la muerte de Hezrón, en la ciudad de Caleb Éfrata, su esposa Abías dio a luz un hijo llamado Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, hijo mayor de Hezrón, fueron Ram el mayor, Bruna, Orem, Osem y Ais. Jerameel tuvo una segunda esposa llamada Tara, quien fue la madre de Onán. Los hijos de Ram, el hijo mayor de Jerameel, fueron Maas, Jamín y Eker. Los hijos de Onán fueron Samaí y Jadá. Los hijos de Samaí fueron Nadab y Abisur. Los hijos de Abisur y su esposa Abiail fueron Abdán y Molid. Los hijos de Nadab fueron Seled y Apaim. Seled murió sin hijos, pero Apaim tuvo un hijo llamado Isí. El hijo de Isí fue Cesán, quien tuvo un descendiente llamado Alai. Los hijos de Jada, el hermano de Samaí, fueron Jeter y Jonatán. Jeter murió sin hijos, pero Jonatán tuvo 2 hijos llamados Pelet y Sasa. Todos ellos fueron descendientes de Jerameel. Cesán no tuvo hijos, aunque sí tuvo hijas. También tuvo un sirviente egipcio llamado Jara. Cesán le dio a Jara una de sus hijas como esposa y tuvieron un hijo llamado Ataí. Ataí fue el padre de Natán. Natán fue el padre de Sabab. Sabab fue el padre de Eflab. Eflab fue el padre de Obed.
Obed fue el padre de Jehú, Jehú fue el padre de Azarías, Azarías fue el padre de Eles fue el padre de Elasa fue el padre de Sismaí, Sismaí fue el padre de Salum, Salum fue el padre de Jecamías, Jecamías fue el padre de Elisama. Entre los descendientes de Caleb, hermano de Jeremeel, se encontraba Mesa, el hijo mayor. Entre los descendientes de Caleb estaban los hijos de Maresa, el padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapuá, Requem y Sema. Sema fue el padre de Raham, y Raham fue el padre de Jorcoam. Requem fue el padre de Samaí, el hijo de Samaí fue Maón, y Maón fue el padre de Betsur. La concubina de Caleb, Efa, dio a luz a Aram, a Mosa y a Gacés. Aram fue el padre de Gacés. Los hijos de Hadai fueron Regem, Jotán, Gesam, Pelet y Efa y Saaf. Otra de las concubinas de Caleb, Maaca, dio a luz a Seber y a Tibrana. También dio a luz a Saaf, el padre de Madmana, y a Seba, el padre de Macbena y de Gibea. Caleb también tuvo una hija llamada Axa. Todos ellos fueron descendientes de Caleb. Los hijos de Ur, el hijo mayor de Éfrata, la esposa de Caleb, fueron Sobal, el fundador de Kiriat Jearim, Salma, el fundador de Belén, y Jareb, el fundador de Bet-Gader. Los descendientes de Sobal, el fundador de Kiriat Jearim, fueron Aroé y la mitad de los Maatitas, y las familias de Kiriat Jearim, elitritas, los futitas, los sumatitas, los misraitas, de quienes procedía la gente de Sora y Estaol. Los descendientes de Salma fueron la gente de Belén, los netofatitas, Atrot-Bet Joab, la otra mitad de los manaititas, los soraitas y las familias de escribas que vivieron en Jabes, los tirateos, los simaiteos y los sacuteos. Todos ellos fueron ceneos que descendían de Hamad, el padre de la familia de Rebac. Estos son los hijos, capítulo 3. Estos son los hijos de David que nacieron en Hebrón. El mayor fue Amnón y su madre fue Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel y su madre fue Abigail de Carmelo. El tercero fue Absalón y su madre fue Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías y su madre fue Agit. El quinto fue Cefatías y su madre fue Abital. El sexto fue Itream y su madre fue Eglag, esposa de David. Estos son los 6 hijos que le nacieron a David en Hebrón, donde reinó 7 años y medio. Luego David reinó otros 33 años en Jerusalén. Entre los hijos de David que le nacieron en Jerusalén estaban Samúa, Sobab, Natán y Salomón. La madre de ellos fue Betsabé, hija de Amiel. Además, David tuvo otros 9 hijos: Ibar, Elisúa, el Betel, Noga, Nifeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Estos fueron los hijos de David, sin contar con los hijos que nacieron de sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. Los descendientes de Salomón fueron Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Los hijos de Josías fueron Joanam, el mayor, Joacim el segundo, Sedequías el tercero y Joacás el cuarto. Los sucesores de Joacim fueron su hijo Joaquín y su hermano Sedequías. Los hijos de Joaquín fue quien tomado prisionero por los babilonios fueron Salatiel, Malquiram, Pedaí, Senazar, Jecamías, Osamá y Nebadías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simei. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulam y Ananías. La hermana de ellos fue Selomit. Sus otros 5 hijos fueron Azubá, Oel, Berequías, Asadías y Jusab Esed. Los hijos de Ananías fueron Pelatías y Jesaías. El hijo de Jesaías fue Refaías y el hijo de Refaías fue Hernán. El hijo de Hernán fue Abdías y el hijo de Abdías fue Secanías. Los descendientes de Secanías fueron Semaías y sus hijos Atús, Igal, Bariel, Nearías y Zafat, 6 en total. Los hijos de Nearías fueron Elionai, Ezequías y Azricam, 3 en total. Los hijos de Elioenai fueron Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Dalaías y Ananías, 7 en total. Bueno, dirás hasta este punto, porque hemos solamente leído nombres y nombres y nombres, y quizás si llegaste a este punto puede sonar un poco, llamémoslo entre comillas, aburrido, pero si has leído conmigo desde el comienzo la Biblia en un año, podrás darte cuenta
cómo ahora como que nos empezamos a acordar como, oh sí, él era el hijo de tal persona, o esta persona fue quien fundó este pueblo, esta ciudad. Entonces creo que es algo súper interesante porque podemos, por ejemplo, ver de dónde había salido Canaán, que habías venido de Cam. Luego más adelante podemos ver los patruceros, los caslujitas, los cafturitas, y vemos cómo ellos habían descendido de los filisteos. Entonces, si notas, tiene ahora como mucho más sentido, porque quizás mientras leíamos decíamos, bueno, pero ¿y estas personas de dónde salieron? ¿Cómo nacieron? Entonces vemos un claro ejemplo, empezando por los filisteos, quienes le hicieron tanta guerra a Israel. Vemos que ellos fueron descendientes de Cam. Entonces es algo que quizás que si lo vemos era uno de los hijos de Noé. Entonces vemos como, ok, entonces ahora tenemos más claro que de la descendencia de Noé, que fue su hijo Cam, vemos que de Cam vienen los filisteos. Entonces creo que entendemos mucho mejor. Y también, por ejemplo, cuando nos dice en el capítulo 2 Acán, entonces que fue quien había traído como una calamidad sobre Israel. ¿Y por qué? Porque le había tomado parte del botín que era apartado para el Señor. Entonces vemos como, él venía de los descendientes de Judá. Entonces empezamos como a unir como tantos puntos que quizás pudieron haber quedado entre nosotros como, bueno, ¿y esas personas de dónde venían? ¿Qué hacían? Entonces terminamos la lectura del día de hoy en el capítulo 3 con la descendencia de David. Entonces vemos cómo nos extendimos en cuanto hemos visto personajes como Joaquín. Él no lo hemos visto, pero aunque se hizo mención, ya tenemos una idea de los nuevos personajes que vamos a ver adelante. Pero te invito a que no tomes como estos capítulos como llenos de nombres y nombres y nombres, sino que puedas ver lo hermoso que es Dios, que en su preciosa palabra literal nos dejó los nombres de cada persona que hicieron parte de toda la historia de Israel desde el momento de Adán, y cómo el Señor cuida cada detalle, que los nombra cada uno, y simplemente no es como quizás muchas veces pensábamos, me puedo incluir, decíamos, bueno, pero estas personas de dónde salieron, o por qué no podemos ver sus raíces, sino que el Señor precisamente se encarga hasta de esos pequeños detalles. Y precisamente estos libros, cuando empiezan a mostrarnos como todas las genealogías, quizás podemos verlo desde otro punto de vista. Quizás podemos decir, wow, Señor, tú fuiste pero tan sabio que nos decidiste mostrar punto por punto, como te lo dije al comienzo. Quizás estos capítulos nos van a ayudar un poco a refrescar un poco la memoria, y quizás habíamos olvidado algunos ciertos puntos, los podemos volver a traer a memoria. Así es que creo que va a ser un tiempo muy interesante mientras leemos este primer libro de Primera de Crónicas, porque creo que nos va a desafiar y va a hacer que nuestra mente se quede grabado aún más todo lo que hemos aprendido y cómo podemos seguir aprendiendo una y otra vez de la Biblia en un año de forma cronológica. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por enseñarnos, Señor, que tu palabra es tan perfecta, Señor, que ningún otro libro se puede comparar, Señor, a estos pequeños detalles donde tú nos estás mostrando tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. Como, Señor, nos muestras, Señor, que la historia en algún punto, Señor, quizás pensábamos, pero ¿por qué pasó esto? ¿O por qué esta persona? ¿O cómo se dio el nacimiento de esta ciudad? Y tú fuiste tan delicado y tan sabio en mostrárnoslo, Señor. Gracias por ese amor tan grande, porque ¿quién, Señor, va a tener tanto amor aún de fijarse en estos pequeños detalles? Gracias, Señor. Ayúdanos a valorar cada día tu palabra, a amarla y a regocijarnos en ella. Que cada capítulo, Señor, así sean solamente nombres, Señor, que
podamos aprender y entender que todo es con un propósito. Y así como cada uno de estos nombres está en tu palabra, sabemos que nuestros nombres también están escritos, Señor, en tu libro, Señor. Y ahí es donde queremos estar para seguir conociéndote más y más por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor. Amén. Y bueno, mañana nos vemos una vez más en la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.